Muy bien, muy buenas tardes. Esta es una de las primeras clases que vamos a tener la oportunidad de ver el día de hoy, en este mes, ¿verdad? Que es con respecto a los que es las lesiones benignas del cervix. Ya vimos en la clase pasada, vimos algunas cosas con respecto a lo que es la histología benigna del cervix. Y hoy vamos a ver algunas entidades benignas que nos hablan sobre estas lesiones que pueden haber y que son bastante frecuentes en el cervix, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo que es el tema con respecto a ciertas terminologías, ¿verdad? Vamos a ver que prácticamente una de las entidades que más tenemos eh, con respecto al cervix, pues obviamente son las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? El cervix es bastante, es un órgano, ¿verdad? En el cual, mejor dicho, sí, en el cual nosotros encontramos muchas lesiones y podemos encontrar muchas infecciones bacterianas, virales, por protozoos también. O sea que hay mucho que estudiar en este aspecto. Obviamente, ¿cómo lo vamos a definir las infecciones, verdad? Cervicovaginales, las vamos a definir como la invasión del tejido cervical por microorganismos, obviamente que van a estar asociados a una respuesta del huésped y una respuesta tisular, a la injuria tisular, o sea, a la lesión tisular. ¿Cuáles van a ser los agentes infecciosos que van a participar en estas entidades? Muy bien, la primera van a ser las bacterias. Y las bacterias tenemos algunas especies que son importantes como la clamidia. Ustedes saben que hay varios serotipos de clamidia. Este es un patógeno intracelular, ¿verdad? Que tiene una capa de peptidoglicano muy delgada y tiene también ácido urámico. Tenemos la Neisseria gonorrea, que prácticamente es un diplococo gram negativo, es un anaerobio facultativo. Tenemos al Treponema pallidum, que es en forma de espiral, es gram negativo también, y tiene una capa rica en fosfolípidos, lo cual le hace que no sea tan antigénico. Y obviamente presenta unos flagelos periplásmicos. Esos son los respecto a los agentes bacterianos. Obviamente, además de estos agentes bacterianos, puede haber una infección mixta por bacterias. Y esta infección mixta por bacterias, algunos autores le llaman vaginosis bacteriana, que eso lo vamos a ir viendo principalmente en citología. Pero estos son uno de los microorganismos más frecuentes, pero hay otros, o sea, no solo estas bacterias, sino hay otras bacterias, por ejemplo, los que causan la vaginosis bacteriana, que eso lo vamos a ver cuando veamos la parte citológica. Los virus, ¿verdad? Que ustedes saben que hay varios tipos de virus que pueden afectar, el virus del herpes, el citomegalovirus, el virus contagioso, y obviamente el virus del papiloma humano, ¿verdad? Que el virus del papiloma humano también incluye esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que puede haber en casos de inmunosupresión, pues hay un riesgo de coinfección y obviamente los pacientes que tienen HIV pueden tener estas lesiones también. No mencionan el virus papiloma humano acá, pero es muy importante, eso lo vamos a ir viendo después, obviamente ya cuando veamos neoplasias intraepiteliales, vemos que el virus del papiloma humano es importante en esos casos también. ¿Cuál va a ser la epidemiología? Bueno, la incidencia es de 30 a 45% en pacientes con clínica de estas afecciones, los cuales son infecciones transmitidas sexualmente. Las más comunes en aspecto bacteriano va a ser la Clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea. Tenemos que el 10 al 50% de las cervicitis pueden estar asociadas a clamidia. Por eso que muchas veces la clamidia trachomatis puede afectar el ojo, ¿verdad? En los pacientes perdón, en los personal de salud que manipula la citología, ¿verdad? Porque pueden estar infectados. Entonces, al manipularse los ojos y después de manipular la citología, antes de fijar, obviamente, pues puede haber problemas oculares y también obviamente por contacto directo. El porcentaje de cervicitis asociada a Neisseria gonorrea depende obviamente de la prevalencia del microorganismo en la población.
4 a 12% pueden estar asociados a citomegalovirus. Tuberculosis también puede observarse, en 3% puede haber envolvimiento cervical. También el daño al epitelio cervical debido a las cervicitis infecciosas incrementa el riesgo, obviamente, de transmisión por el virus del SIDA, el HIV, ¿no? Obviamente porque esas erosiones causantes por estas alteraciones bacterianas, obviamente eso va a incrementar el riesgo de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. También la edad reproductiva es muy importante, porque es en esa edad en la que se ve. Y la etnicidad, ¿por qué? Porque hay algunos lugares de África que tienen esquizotoma hematobium que pueden estar presentes en África, en el Mediterráneo y en el Medio Oeste también. Entonces, sí, también depende también de la etnicidad. Bueno, el tratamiento, pues hay varios tratamientos que no vamos a entrar en detalle, pero esto es básicamente para clamidia, para Neisseria, para clamidia trachomatis, para treponema pálido, que obviamente va a ser la penicilina, para la sífilis, ¿verdad? Los virus del herpes tipo 1 y tipo 2, pues aciclovir y valanciclovir, aunque ustedes saben que obviamente estos antivirales no, o sea, pueden funcionar, pero en muchos de los casos estas lesiones son residuantes. Y tenemos también el citomegalovirus como el ganciclovir, que también se puede utilizar. Y para el esquizotoma, el praziquantel o agentes antihelmínticos. Obviamente el control de la inmunosupresión es importante en estos casos. Bueno, el pronóstico de estas lesiones es excelente con una apropiada terapia. La morbilidad relacionada a un tratamiento inadecuado o inapropiado, pues sí puede haber. Puede haber enfermedad inflamatoria pélvica secundaria a estas dos, a las entidades que vimos bacterianas. También puede haber complicaciones en el embarazo, como incremento en el riesgo de los embarazos ectópicos. ¿Por qué? Porque hay infecciones tubáricas que pueden causar fibrosis, ¿verdad? Y eso puede dificultar el paso, ¿verdad?, del producto de la concepción hacia lo que es la cavidad uterina, y entonces obviamente nos puede dar problemas con embarazos ectópicos o también infertilidad, ¿no? En este caso, bueno, si aquí ya lo vimos, con infertilidad, y también se pueden transmitir algunas enfermedades como las que estudiamos al feto. Ahorita no vimos, por ejemplo, lo que le mencioné, no vimos vaginosis bacteriana, que es un tema más de citología, ni vimos tampoco lo que es virus del papiloma humano, que también es otro tema, que también se puede decir que es una enfermedad infecciosa viral, pero no lo vamos a entrar en detalle a hablar ahorita, sino lo vamos a hablar un poquito más cuando veamos las lesiones intraepiteliales neoplásicas, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que el virus papiloma está relacionado a lo que es el carcinoma. Muy bien, con respecto al aspecto macroscópico del punto de vista colposcópico, pues todas las variables van a tener edema, eritema o cambios de coloración. Una de las características más importantes tanto de la clamidia como de la Neisseria gonorrea, o sea, la gonorrea, es un exudado mucopurulento con una vascularidad prominente, que eso lo debemos encontrar. Raramente en el caso de treponema pálido vamos a encontrar un chancro que es sífilis primaria, ¿no? Es raro, pero puede encontrarse. En el virus vamos a ver que en el virus del herpes, el epitelio está totalmente frágil y una característica importante es la ulceración. En el caso de Mycobacterium tuberculosis podemos encontrar engrosamientos o masas ulceradas, y obviamente en estos parásitos pues encontramos áreas nodulares. ¿Qué otros parásitos qué otros protozoos podemos encontrar? Además de estos, por ejemplo, como les mencioné, es un tema de citología, pero encontramos, por ejemplo, en otros tipos de bacterias, además de las que ya vimos, por ejemplo, las actinomyces, que también puede ser parte de enfermedad inflamatoria pélvica en un futuro. También podemos encontrar un protozoo que se llama ¿cómo? Tricomonas, ¿verdad? Tricomonas. La tricomona también se puede encontrar, y prácticamente esas tricomonas, una característica que tienen es que hoy se pueden ver en un frote de propanicolao, como lo vamos a ver más adelante. Entonces la clamidia trachomatis pues tiene erosión con la presencia de
de áreas de inflamación, ¿verdad? Con inflamación aguda intraepitelial. Una característica importante de clamidia también es la formación de centros germinales, que es interesante porque puede dar lugar a lo que se llama la cervicitis folicular. No quiere decir que todas las cervicitis foliculares van a ser clamidia, pero sí, una gran parte de infecciones con clamidia van a manifestarse histológicamente como cervicitis foliculares. Con respecto a vamos a encontrar también una inflamación crónica subepitelial y periglandular, algo muy importante con células plasmáticas, linfocitos e histocitos, y no encontramos necrosis tisular. Una causa de estrecheces a nivel vaginal y también rectal puede ser una entidad que se llama estiomeno. Y el estiomeno no es más que la cronicidad de la infección por clamidia. Entonces, cuando hay una cronicidad de esta infección por clamidia, puede haber estrecheces y fibrosis. A eso se le conoce como estiomeno, que puede ser tanto a nivel del tracto genital femenino como también a nivel anal. También puede pasar, ¿no? La Neisseria gonorrea generalmente no es evaluada por métodos histopatológicos, ¿verdad? Sino principalmente por métodos microbiológicos, que es casi como se diagnostica. El problema pálido, pues una de las características importantes es la inflamación crónica densa, que es subepitelial, y como menciona el texto, es predominantemente por células plasmáticas. También encontramos células plasmáticas y linfocitos pequeños con una vasculitis de pequeño vaso. O sea que estas células inflamatorias van a estar rodeando a lo que es los vasos sanguíneos. Y ocasionalmente vamos a encontrar inflamación granulomatosa. Y el herpes simple, pues hay dos partes, una parte aguda, que obviamente se observan vesículas intraepiteliales y una hiperplasia de células basales del epitelio adyacente, una fase intermedia que se caracteriza por ulceración con una necrosis progresiva del tejido, y obviamente una fase un poquito más tardía, que va a ser inflamación crónica, que se va a extender profundamente en la pared sin formación de centros germinales. Además, vamos a ver entonces la infección por citomegalovirus, que se caracteriza por tener infiltrado inflamatorio crónico. Obviamente una formación de linfocitos igual que el anterior, solo que este ya es viral. También vamos a encontrar pequeños vasos con trombos de fibrina. Y obviamente en estos casos vamos a poder encontrar, como vamos a ver más adelante, inclusiones de tipo nuclear. El molusco contagioso, pues no sé, ustedes ya han de haber visto algunos casos de molusco contagioso, que es una lesión lobulada, una lesión con hiperplasia endofítica, con infiltrado inflamatorio linfoide, de Mycobacterium tuberculosis. Obviamente vamos a encontrar necrosis gaseosa con inflamación y agregados de histocitos epitelioides y una necrosis central, muy similar a lo que observamos en otras partes del cuerpo. Vamos a encontrar también células gigantes multinucleadas, son tipo lajas, y vamos a encontrar que rodeando a estas lesiones van a haber linfocitos y células plasmáticas. Obviamente, en este caso de este parásito, pues todos estos hallazgos, obviamente vamos a encontrar muy similares hallazgos con fibrosis, células gigantes multinucleadas, hiperplasia escamosa. Todas las infecciones pueden ser asociadas con hiperplasia escamosa, con atipia citológica y escamosa, y también del epitelio del endocérvix, dependiendo del grado de la inflamación. ¿Qué características citológicas vamos a encontrar? Bueno, las características citológicas del virus del herpes podemos encontrar que es en varias fases, ¿verdad? En la fase intermedia, en la fase inmediata, que es en menor de 86 horas, vamos a encontrar un agrandamiento nuclear en las células escamosas y en las células endocervicales parabasales con bastante edema citoplasmático. La fase aguda vamos a encontrar células gigantes multinucleadas con un amoldamiento nuclear y marginación de la cromatina que le confiere a los núcleos una imagen de vidrio despulido. Y vamos a encontrar algunas inclusiones intranucleares tipo Condry tipo A, que son inclusiones acidofílicas o eosinofílicas intranucleares.
El citomegalovirus, pues la característica citológica más importante son las inclusiones intranucleares anfofílicas grandes y basofílicas, que se les ha llamado ojo de búho o de lechuza, ojo de búho, que obviamente se va a encontrar, lo vamos a ver en un esquema, perdón, en una foto. Vamos a encontrar en el epitelio endocervical, ¿verdad? En las células endoteliales y en las células estromales podemos encontrar estas inclusiones. Y vamos a encontrar también inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas en el endocérvix, en el epitelio, ¿verdad? En el endotelio, también en las células del estroma. Con respecto al molusco contagioso, pues obviamente vamos a encontrar las inclusiones que se llaman inclusiones tipo molusco o cuerpos de molusco, que también se le llaman cuerpos de Henderson-Patterson. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Posiblemente cuando ya veamos vulva, ya vamos a ver más fotos de esto porque es más frecuente a ese nivel. Mycobacterium tuberculosis, pues vamos a encontrar estrocitos con citoplasma pálido y bordes celulares que no son distintivos. Y en el parásito, pues vamos a encontrar incluso huevos en áreas calcificadas. Es muy raro encontrar formas adultas en las vénulas, ¿verdad? Con respecto a la citología, o sea, en el Papanicolao, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar en la clamidia? Bueno, en la clamidia, pues vamos a encontrar linfocitos. Y algo muy interesante es esta parte de las células escamosas que pueden estar maculadas y dice que tienen aspecto apoliado, moth-eaten, ¿verdad? O sea, tienen como pequeños agujeros en el citoplasma. Esos en realidad son algunas que le llaman cuerpos elementales, ¿verdad? Y vamos a encontrar algunas inclusiones eosinofílicas que son un poquito más raras. En el virus del herpes, pues vamos a encontrar células gigantes multinucleadas y obviamente en las preparaciones de SAC vamos a encontrar también esas células gigantes o esas células que tienen cambios citopáticos que son acidofilia nuclear o el núcleo con un patrón en vivo despulido. Con respecto al treponema pálido, o sea, en la sífilis, pues si es una lesión activa, vamos a encontrar los mecanismos o los microorganismos en forma de espiral, ¿verdad? Principalmente con la visión de campo oscuro. Y también cuando hablamos de tricomonas vaginales, eso no lo mencionaban allá, pero se dan cuenta que sí lo mencionan, las tricomonas vaginales, vamos a encontrar una en forma de pera, ¿verdad? Unos microorganismos flagelados con citoplasma que va a tener gránulos eosinofílicos y núcleos excéntricos. Lo vamos a ver en unos esquemas más adelante. Bueno, la histoquímica, Clamidia trachomatis gram negativo, Neisseria gonorrea, son diplococos gram negativos. Treponema pálido tiene que ser positivo para una tensión de plata, Barton-Stary, o positividad para la tensión de Steiner. Mycobacterium tuberculosis debe ser positivo para las tensiones ácido alcohol resistentes como el quinyo o el silnicen, ¿verdad? Y otras micobacterias atípicas, pues también podemos encontrarlas. Con respecto a la inmunohistoquímica, pues obviamente para el virus de herpes puede servir, para el citomegalovirus también y para algunos casos de sífilis. Test genéticos también pueden estar disponibles, ¿verdad? Con ELISA, es no es tan genético esto, pero bueno, es biología, bueno, es más que todo estudios de ELISA, que es estudios inmunoenzimáticos. También lo que es, esto sí, esto que es la amplificación de los ácidos nucleicos, también vamos a encontrar, igual la amplificación de ácidos nucleicos y para test a nivel de endocervicales, ¿verdad? Cultivos, ¿verdad? También pueden utilizarse, pero obviamente la Clamidia trachomatis no está entre esto porque es más difícil de encontrar, ¿verdad? Obviamente podemos encontrar a nivel intracelular, pero en los artificiales no, pero en los intracelulares podemos utilizar las células McCoy. Con respecto a la gonorrea, pues el agar chocolate con antibióticos, que el medio que se llama de Thayer-Martin, pues ese es el que se utiliza para identificar gonorrea, Thayer-Martin. El treponema pálido, pues no se puede cultivar, más que todo se utiliza pues a la visión del campo oscuro. Y el Mycobacterium tuberculosis tiene la característica de que el cultivo es muy lento y cuesta verlo. Entonces, el medio de cultivo de tuberculosis se llama el medio de Lowenstein-Jensen.
¿Cuál va a ser los diagnósticos diferenciales? Pues la cervicitis crónica no específica, una lesión que parece linfoma, que puede parecer linfoma, que puede estar asociada a virus de Epstein-Barr, que se caracteriza por tener un infiltrado linfoide en banda, o por ejemplo que tengamos linfocitos que tengan un poco de atipia, que sean grandes, porque pueden transformarse a ser inmunoblastos o centroblastos, y eso nos puede también dar problemas. En algunos casos la hiperplasia puede tener un aspecto de cielo estrellado, que tiene mucho histocito con cuerpo teñible, y entonces nos da esta imagen. Y obviamente se puede, puede estar relacionado también al virus de Epstein-Barr. Muy bien, también hay que tener cuidado con las lesiones hematopoyéticas, ¿verdad? Porque también podemos encontrar este tipo de lesiones que semejen ser infecciosas, pero en realidad son lesiones malignas. Por ejemplo, el sarcoma mieloide. Ustedes saben que el sarcoma mieloide es una leucemia que está presente en los tejidos. También se puede llamar en algunos casos cloroma, pero el sarcoma mieloide pues es una población monótona de células inmaduras de origen mieloide, y obviamente vamos a encontrar citoplasma escaso. La característica del sarcoma mieloide es que es de origen mieloide. Eso es lo que tenemos que recordar. Vamos a encontrar que si le hacemos estudios de inmunistoquímica van a ser positivos para CD34, c-KIT, algunas veces CD68, y vamos a encontrar entonces que obviamente en el sarcoma mieloide van a ser negativos los marcadores tanto B como T, porque recuérdense que son precursores mieloides, ¿verdad? No linfoides. También tenemos como diagnóstico diferencial los linfomas, en este caso linfoma de células B, que una de las características es que tiene una población monótona, un núcleo oval irregular y grande, o algunas veces polilobado. A menudo pueden tener nucleolos prominentes, y obviamente por ser B y monofenotipo B van a ser CD20 y BCL2 positivos. La cadena monoclonal puede estar rearreglada, o sea, eso quiere decir que en algunos casos puede haber restricción de las cadenas monoclonales kappa lambda, y esto puede decir que es monoclonal y puede ser parte de una neoplasia de células plasmáticas, y algunas veces podemos encontrar elevado el índice Ki-67, que es un índice de proliferación celular. Caso también el diagnóstico diferencial también debe ser dado en base a los linfomas foliculares. Usted que hay que tener cuidado cuando uno ve un caso de estos. Esto quiere decir que estos desórdenes hematopoyéticos, ¿por qué hay que tenerlos en mente? La razón es que como hay una gran infiltrado inflamatorio que es tan severo a veces en los cervix, se nos pueden pasar infiltrados que son atípicos, o sea que son malignos. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado al estudiar estas entidades. También tenemos lo que se llama atipia de radiación, que es obviamente, de la paciente tiene que tener historia clínica de que tuvo terapia. Vamos a encontrar varios grados de atipia citológica, ¿verdad? Con núcleos bastante irregulares, de apariencia bastante, algunas veces bizarra, que incluye células gigantes multinucleadas. El estroma puede estar fibroso con cambios vasculares secundarios. También hay una entidad que se llama enfermedad Rosai-Dorman, que es una enfermedad en la cual hay infiltrado inflamatorio que tiene muchos histocitos, pero estos histocitos van a fagocitar o englobar, estos histocitos van a fagocitar o englobar linfocitos, y a eso se le llama emperipolesis, que entonces tenemos nosotros que evitar no diagnosticar estas entidades. Muy bien, entonces ya solo para unas perlas en el diagnóstico de estas entidades, la micobacteria y el hematobium, la cervicitis por hematobium, puede presentarse como una masa friable y puede semejar o puede aparentar una neoplasia cervical. Algunas infecciones son asociadas con hiperplasia escamosa. Eso quiere decir que se puede incrementar el tamaño, la cantidad de células, que eso lo vamos a ver esos conceptos. La atipia citológica, la necrosis, y la distinción de un proceso invasivo puede ser difícil en pequeños especímenes. De este modo, un proceso infeccioso debería ser primeramente excluido. O sea que hay que tener cuidado porque oscureciendo
a un proceso neoplásico puede haber un proceso infeccioso. Hay que hacer a veces múltiples métodos auxiliares que nos ayudan a diagnosticar, ¿verdad? O confirmar la infección, como a estudios de inmunistoquímica, ¿verdad? Que pueden ayudarnos. Los pacientes que son HIV positivos tienen un alto riesgo de infección y tienen que ponerse especial atención en este tipo de pacientes. La presencia de folículos linfoides con suelos geminales en la mucosa del cervix no específica, como ya mencionamos, pero puede estar asociada a la infección por clamidia. El diagnóstico de clamidia o gonorrea del tracto genital femenino es importante como para poder tratar a las mujeres adecuadamente, ¿verdad? 10 a 20% desarrollan enfermedad inflamatoria pélvica, que eso ya trae unas complicaciones más severas. Por eso es que es importante verlo antes. Muy bien, vamos a ver algunas fotografías que nos ilustran lo que estamos hablando. Por ejemplo, vean estas células multinucleadas. Miren el citoplasma en forma de, el núcleo en forma de amoldamiento, pero además de eso la cromatina es como en vidrio despulido, y esto es una característica de la infección por herpes, ¿verdad? Entonces vemos acá estas características de estos cambios citopáticos virales y las inclusiones tipo Condrian. Si se le hace un estudio de inmunistoquímica, pues obviamente va a ser nuclear y va a estar positivo, ¿verdad? Para virus del herpes. Ahí no hay problema. Esto es lo que vemos en citología como el amoldamiento de los núcleos. Algunas citotecnólogas ya mayores le llamaban a esto la bolsa de huevos o la bolsa de canicas, le llamaban ellas antes, ¿verdad? Porque así parecen, ¿verdad? Entonces, pero eso es un amoldamiento nuclear asociado a la imagen de vidrio despulido de los núcleos. La cromatina normalmente no se ve así. Y ya cuando hay un cambio citopático viral, entonces se ven ese tipo de cambios nucleares. Y esto es lo que yo les mencionaba, que son las tricomonas, ¿verdad? Que casi eso lo ven mucho los citotecnólogos en pacientes que tienen estas infecciones, que se ven mucha más en pacientes que tienen esposos obviamente promiscuos, ¿verdad? O personas que tienen múltiples parejas, ¿verdad? Entonces vemos acá y que no usan protección, obviamente. Entonces aquí vemos las tricomonas, ¿verdad? Que son bien difíciles de ver, que son forma de piriforme, dijimos, ¿verdad? Y que presentan un núcleo bastante pequeño. Son bastante pequeños en relación a las células. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces se pueden confundir con núcleos en casos de citólisis. Pero algo muy importante es que esta tricomona vaginalis da cambios también nucleares. Pero el cambio nuclear que da es solamente en la vacuola alrededor del núcleo. Pero si ustedes se dan cuenta, no da cambios en la cromatina nuclear como lo hace el virus del papiloma, sino que esta es únicamente un halo perinuclear que rodea, obviamente, a un núcleo que no está incrementado en tamaño. Muy bien, aquí vemos entonces unas inclusiones por citomegalovirus. Ven ustedes cómo se ve el ojo de búho, con una inclusión bastante prominente en la parte central, y lo demás pues es la célula. Eso se llama enfermedad de inclusión citomegálica o cervicitis por citomegalovirus. Y eso se ve en este caso en las glándulas cervicales. Aquí lo vemos a mayor aumento, cómo se ven ya en las glándulas, en los núcleos de las glándulas, cómo se logra ver estos cambios. Nuevamente vemos esta formación de agregados de linfocitos que es frecuente en lo que es la infección por clamidia, pero obviamente pues puede ser totalmente inespecífica, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado y lograr ver estas imágenes. Nuevamente aquí hay folículos, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es una cervicitis folicular, pero recordemos que en un porcentaje importante, estas cervicitis foliculares se van a asociar a infección por clamidia. Bueno, este es un granuloma del tuberculoso con presencia de células gigantes multinucleadas, pero aquí le falta algo que es de la necrosis gaseosa.
Obviamente, esta entidad se puede semejar histológicamente a una infección micótica también, una infección por hongos. Por eso es que hay que hacer las tensiones de Paz, que es para hongos, y la tensión de Kinju, que es para ácido alcohol resistente, bacilos de ácido alcohol resistentes. Muy bien, este es el parásito, ¿verdad? Que ya mencionamos que se ve en el África, ¿verdad? Ese es el parásito con una gran cantidad de eosinófilos. Ese es el sarcoma mieloide, que dijimos que es una neoplasia de células mieloides, ¿verdad? Que obviamente aquí vemos algunas células atípicas, ¿verdad? Que esto se puede confundir con un infiltrado inflamatorio común y corriente, pero ya en la biopsia ya no, ¿verdad? Obviamente lo que vamos a ver es que totalmente el tejido conectivo está infiltrado por estas células malignas que son células de sarcoma mieloide. Entonces, en otras palabras, hay que tener cuidado con las inflamaciones porque no todas las inflamaciones y no todos los procesos inflamatorios son benignos. A veces hay células que se originan en la médula ósea que son malignas, tanto de linfocitos B, linfocitos T, o en este caso células mieloides, ¿verdad? O sea, se dan cuenta, hay células hematopoyéticas mieloides. Obviamente la forma de diagnosticarlas por medio de inmunistoquímica, ¿verdad? Pero ahí está presente. Nuevamente aquí vemos una cervicitis crónica con ciertos cambios reactivos, ¿verdad? No hay inclusiones, no hay microorganismos, ni hay nada, por eso se le llama cervicitis crónica inespecífica, ¿verdad? Por eso se le llama así. Ahora, hay que tener cuidado también, porque en estas inflamaciones que uno ve, dice, esa es una cervicitis, no hay problema. Pero aquí hay tejido de granulación, ¿eh? Hay vasos sanguíneos, hay inflamación aguda, un poquito de fibrosis, pero miren qué se ve aquí. ¿Alguien se anima a decir qué es esto? Bueno, aquí ya lo dice, pero ya saben ustedes qué es esto que estamos señalando, pues es un carcinoma que está invadiendo el tejido del estroma y se está pasando por alto por el hecho de no, se puede pasar por alto, perdón, por el hecho de no examinar bien la biopsia. Entonces, aunque estén muy inflamadas las biopsias, muy necróticas, muy lo que ustedes quieran, pero hay que tratar de que nos vaya, que no se nos pueda pasar por alto un carcinoma, como en este caso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver si logramos. Ahora, por ejemplo, miren, esto es una característica importante que en algunos casos puede haber células gigantes multinucleadas en casos de una cervicitis por radiación. O sea que, además de tener la atipia en todas las demás células, el infiltrado inflamatorio puede tener incluso células gigantes, y esto es debido solo que si se dan cuenta, estas células multinucleadas, ¿verdad? Pueden semejar algunas otras de otras etiologías, pero en estos casos, pues es debido a radiación. O sea, que estas células no tienen un origen, por decirlo así, un origen usual, como estas, por ejemplo, que sí son de tipo inflamatorio, ¿verdad? O pueden tener cierto pleomorfismo nuclear estas células. Por ejemplo, acá ustedes ven que las glándulas endocervicales están un poquito hipercromáticas, con atipia, pero no son células malignas, porque son células post-radioterapia, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Muy bien. Con respecto a lo que es la atrofia, pues ahí ustedes saben que la atrofia pues es un concepto en pacientes posmenopáusicas, ¿verdad? Y puede haber también posteriormente a la atrofia una metaplasia transicional que se va a parecer mucho al tejido de la vejiga urinaria. Obviamente vamos a encontrar cambios del espectro del epitelio escamoso, en el cual hay disminución en los estrógenos, ¿verdad? Y vamos a encontrar que los bajos niveles de estrógenos pues, van a causar atrofia. ¿En qué situaciones se pueden ver? Siguiendo la menopausia, obviamente, posparto, en el uso de contraceptivos orales que tienen poco estrógeno, el estatus por ovectomía bilateral, salpicofrectomía bilateral, pues obviamente no va a dar alteraciones porque se está quitando el ovario, ¿no? Los ovarios. Y en el síndrome de Turner, que obviamente pues, están más desarrolladas las gónadas, entonces no hay producción de hormonas, entonces también puede haber atrofia.
Muy bien. Entonces ahora, vamos a ver. Sí, entonces, obviamente, la atrofia se va a presentar más en personas posmenopáusicas. ¿Cuál va a ser la localización más frecuente de la atrofia? El cervix y la vagina. La presentación va a ser asintomática, puede haber sangrado un poquito. El, el, el espesor delgado del epitelio no es adecuado para proteger las células del estroma que están por debajo del mismo y obviamente esto nos puede causar problemas, ¿verdad? Y nos puede causar papanicolados anormales, ¿verdad? Por eso es que a veces estos papanicolados con atipia, que en realidad son atrofias, pues a veces se clasifican como células escamosas de determinado, de células, no, células escamosas, se llama ASCUS, que no son determinadas, que no se puede saber si son neoplasias intraepiteliales de alto grado o de bajo grado, y eso se le llama ASCUS, ¿verdad? Que es atipia indeterminada. Y tenemos entonces el tratamiento, pues obviamente va a ser estrógenos tópicos, el pronóstico va a ser excelente, obviamente vamos a encontrar el espectro de maduración alterado, vamos a encontrar que hay engrosamientos del epitelio en algunos casos con abundante citoplasma o poco citoplasma, con ausencia de glucógeno intracitoplasmático, pero la polaridad celular hacia la base va a estar todavía bastante conservada. Vamos a encontrar que las características citológicas, vamos a encontrar halos perinucleares que podemos ver. Sin embargo, hay que tener cuidado porque puede haber binucleación y lo que se le llama pseudocoagulocitosis, que hay que trabajar con eso porque hay casos en los cuales la coagulocitosis es prácticamente una pseudocoagulocitosis y no es real. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, aquí encontramos un epitelio que está atrófico, ¿verdad? Pero puede variar, ¿verdad? Puede variar en lo que es el espesor, ¿verdad? Y entonces, obviamente, en estos casos, pareciera que fue una lesión intraepitelial, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. Muy bien. Hay una entidad que se llama atipia escamosa posmenopáusica. Y vamos a ver que esta entidad, pues vamos a presentarla que va a asemejar obviamente al urotelio. Y obviamente vamos a encontrar que tiene un espectro de cambios atróficos. La incidencia, pues vamos a ver que no es tan frecuente y obviamente va a ser más, por ejemplo, más comúnmente encontrada en pacientes postmenopáusicas. El sitio usual es el cervix e infrecuentemente la vagina y la vulva. ¿Cuáles van a ser las características? Vamos a ver, entonces, vamos a ver cómo es la presentación de estos casos. Vamos a ver que obviamente no vamos a encontrar una terapia que nos ayude, ¿verdad? Que no incrementa el riesgo de displasia. El pronóstico es excelente y obviamente el tratamiento va a ser los esteroides tópicos. ¿Qué vamos a encontrar entonces en estos casos? Que es metaplasia de células transicionales en estos casos. Vamos a encontrar que el urotelio va a ser hipertrófico, que va a asemejar un urotelio hiperplásico. Vamos a encontrar 10 capas en su espesor. Vamos a encontrar que van a estar totalmente desordenados en algunos casos, pero obviamente van a tener una orientación hacia la capa basal en forma vertical. Una forma que no va a ser tan clara como la que vemos normalmente, y vamos a encontrar que algunas células superficiales pueden semejar a las células en paraguas, que son las clásicas del uroepitelio. Con respecto a las características citológicas, vamos a encontrar los núcleos discretamente elongados y algo muy importante que tenemos que ver en la metaplasia de células transicionales. Yo pensé que estábamos viendo, sí, este sí es atrofia, pero entonces, una característica importante en las células transicionales es las hendiduras nucleares en forma de grano de café, que son características. Vamos a encontrar que el tamaño nuclear es uniforme, la cromatina va a ser bastante más fina y van a encontrar figuras de mitosis rara vez. Obviamente la inmunohistoquímica pues, va a ser positiva para P63, centroproteína 17 y 18, y obviamente vamos a tener negatividad porque no tiene nada que ver con el virus papiloma, el P16,
y vamos a encontrar también negatividad para la citocreatina 20. La calcitonina y la serotonina puede ser positiva y obviamente si le hacemos un PCR vamos a encontrar que va a ser negativo para el virus del papiloma humano. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, eso hay que tener mucho cuidado, pacientes que ya posmenopáusicas, que no les diagnostiquemos neoplasias intraepiteliales escamosas de alto grado a estas lesiones, ¿verdad? A esta metaplasia transicional, ¿verdad? ¿Qué características van a tener estas lesiones ya de alto grado? No van a tener individuos longitudinales, van a tener núcleos hipercromáticos con cromatina en grumos, va a tener mitosis y obviamente va a estar positivo para el anticuerpo P16. Esa es la neoplasia intraepitelial de alto grado. La de bajo grado, pues obviamente va a haber mayor variación en el tamaño nuclear, se va a distribuir menos uniforme la cromatina y va a haber obviamente coiocitosis, que esa es la característica importante. Con respecto al epitelio metaplásico, pues obviamente vamos a encontrar una orientación celular normal, no va a tener siempre las escalas, no va a tener siempre las hendiduras longitudinales en los núcleos y va a ser más abundante el citoplasma y poligonal. Las mitosis pueden estar frecuentes, pero son diferentes las células. Obviamente la metaplasia, pues también tenemos que tener cuidado. Esto tiene una variable, va a tener variaciones nucleares. La distribución de cromatina va a ser menos uniforme y vamos a pensar que puede haber algunos cambios coilocíticos, pero no son reales, ¿verdad? Sino son pseudocoilocitosis. Con respecto al epitelio reactivo escamoso metaplásico, pues una de las características importantes que vamos a encontrar citoplasma poligonal. No vamos a encontrar entonces en esos casos lo que es individuos nucleares, pero la preservación de la orientación celular, o sea, la polaridad, va a estar totalmente conservada y eso es lo más importante. Bueno, vamos a encontrar en atrofia. Y obviamente la historia clínica es muy importante para no confundirlo con una neoplasia de una neoplasia urotelial, ¿verdad? Entonces, en pacientes menopáusicas, la metaplasia transicional se diagnostica o puede diagnosticarse como una lesión de alto grado, ¿verdad? O ascus, ¿verdad? O sea, células con atipia de significado incierto o no determinado en los paniculados. Obviamente vamos a encontrar las desórdenes arquitecturales, cromatina fina, una longitud, vamos a encontrar que en algunos casos vamos a encontrar esas hendiduras longitudinales, no vamos a encontrar figuras de mitosis y eso nos ayuda a distinguir de una displasia escamosa. La metaplasia transicional puede ser observada en asociación también con displasia escamosa. Entonces, esta es la metaplasia de células transicionales. ¿Sí? A comparación del otro, solo quiero ver el otro, miren, totalmente diferente. Esta metaplasia de células transicionales, pues es mucho, a pesar de que sí persiste un poco la polaridad celular, pues es un poco más desordenada, entonces hay que tener cuidado. Pero si se dan cuenta, la característica de este grano de café debe llamarnos la atención a no llamar a estas células de neoplasia intraepitelial. Sino miren, aquí está la hendidura de café, que esa es la característica más importante, es la característica más importante en estos casos de metaplasia transicional y algunas células que semejan células en sombría, ¿verdad? Que están en la parte superior, pero obviamente no son. Y aquí hay más de 10 capas, ¿verdad? O sea que sí hay que tener en mente esta entidad. Ahora, con respecto a la metaplasia escamosa, ¿verdad? Respecto a la metaplasia escamosa inmadura, ¿verdad? Que es la otra parte de lo que tenemos acá. Pues una de las características importantes de esta es que es un tipo de metaplasia escamosa. Para los que están en primer año, recuérdense que la metaplasia escamosa es la transformación de un epitelio maduro a otro de tipo maduro. En este caso, en el cervix, la metaplasia más frecuente es del epitelio endocervical, se va a producir metaplasia escamosa. O sea, el epitelio del endocervix es un epitelio cilíndrico
Y después este epitelio, al tener inflamación, se va a transformar a epitelio escamoso. Por eso se llama metaplasia escamosa. Pero hay una situación intermedia. La situación intermedia es cuando esto está sucediendo, pero todavía está inmaduro. Y entonces a eso se le llama metaplasia escamosa y inmadura, que es una proliferación no neoplástica de células escamosas inmaduras que van a reemplazar al epitelio glandular preexistente. En otras palabras, es una fase intermedia de las que va hacia la metaplasia madura. Eso va a ser secundario a una debilitación crónica del epitelio columnar que se va a exponer a los ácidos vaginales. Va a incrementar, obviamente el incremento en los estrógenos alrededor de la pubertad va a contribuir a un ectropión cervical con exposición del epitelio endocervical, ¿verdad? O sea que se va a salir un poco el cervix, el endocervix, entonces ahí va a haber cambios metaplásicos. Bueno, se va a salir hacia el canal vaginal, ¿no? Un poquito. Todo eso causa inflamación y causa metaplasia. Con respecto a las características clínicas es común y va a ser en edad reproductiva, ¿no? Es una característica importante. Va a ser un hallazgo incidental. La historia natural pues va a progresar a la metaplasia madura, como ya les mencioné, que esto va a ser, no se va a poder definir si esto después cuando ya es maduro del epitelio normal. No se le tiene que dar tratamiento, es un pronóstico muy excelente, el examen colposcópico, ¿verdad? Hay una zona de transformación que está demarcada y puede tener una apariencia azulada o blanquecina cuando se le aplica ácido acético. Eso es muy importante. Ustedes saben que para poder identificar el virus del papiloma, o mejor dicho, las lesiones de displasia o de neoplasia intraepitelial secundarias del virus del papiloma, se usa el ácido acético. Entonces, en estos casos puede haber unas áreas que para el colposcopista le sugieran que son áreas acetoblancas. Pero en lugar de eso está viendo lo que es metaplasia escamosa inmadura. Entonces, yo he visto algunos casos que hay ciertas confusiones con esto, piensan que son lesiones intraepiteliales, pero son en realidad metaplasias escamosas inmaduras. Y he visto incluso cómo algunas de estas metaplasias escamosas inmaduras se diagnostican a veces como carcinomas in situ o como lesiones intraepiteliales de alto grado. Por eso es que hay que tener cuidado. Hay casos muy difíciles que requieren la realización del anticuerpo P16. Sin embargo, esto pues no debiera de darnos tanto problema, pero a veces lo hace. Ok, ¿qué característica va a tener microscópica? Que va a tener un arreglo lobulado en forma de nido, va a tener un incremento en la densidad nuclear. Las características citológicas no va a tener atipia citológica, que eso es muy importante. Va a tener un núcleo uniforme, va a tener una cromatina fina con un núcleo que va a estar visible y va a tener algunas figuras de mitosis, pero no son atípicas. Como les mencioné, el P63 pues obviamente va a ser positivo, pero el P16 tiene que ser negativo. El MIR1, que es el Ki67 también, es un sinónimo, va a estar confinado a la capa basal y parabasal. ¿Por qué es importante esto? Cuando el Ki67, si nosotros hacemos una inmunohistoquímica de un cervix, lo vemos que está solamente en la capa basal, entonces podemos decir que este paciente no tiene displasia. Sin embargo, cuando esta Ki67 se ve en otras capas, entonces podemos ver que sí podemos encontrar displasia, ¿verdad? Cuando hablamos con respecto a lo que es el diagnóstico diferencial, pues obviamente van a ser las lesiones intraepiteliales escamosas, ¿no?, que van a originarse de una metaplasia, que también existen, ¿no? O sea que de una metaplasia pueden originarse también displasias, o sea, pueden originarse también ese problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo vamos a definir si estamos ante una metaplasia escamosa inmadura que tiene ya atipia
o estamos solamente ante una metaplasia escamosa sin ser lesión precursora maligna. Pues obviamente tenemos que tener cuidado con los cambios citopáticos. Vamos a encontrar que si le hacemos la atención del P16 va a estar difusamente positiva. Obviamente se va a relacionar al virus con papiloma humano y puede ser considerada como una lesión intraepitelial de bajo grado, ¿verdad? Y puede ser también incluso de alto grado, pero es muy difícil de hacer la diferenciación. Ahora, el otro diagnóstico diferencial es que sea de alto grado, ¿verdad? Pero eso ya es más difícil. Obviamente tendría que haber mayor hipercromasia nuclear, tendría que haber una variación en el tamaño nuclear con contornos irregulares, con una alta relación núcleo-citoplasma, y la mitosis, muy importante, en todos los niveles del epitelio vamos a encontrar mitosis, incluyendo formas atípicas. En otras palabras, estas figuras de mitosis son prácticamente la clave para el diagnóstico diferencial en una metaplasia escamosa inmadura y obviamente la ausencia de maduración. Muy bien. El P16 obviamente va a ser negativo y muy importante el Ki-67, que aquí le llaman mucho MIB1 o MIB1. El Ki-67 va a estar confinado a la capa basal o la capa parabasal. Eso nos va a decir que es benigno, que no es preneoplásico. Muy bien, eso ya lo habíamos visto, creo que ya lo habíamos visto. Y vamos entonces, ¿cuál es con respecto a esto? Si sospechamos, si hay lesiones sospechosas de lesiones intraepiteliales y con figuras de mitosis atípicas, si tenemos una densidad nuclear elevada en las capas superiores del epitelio o una atipia nuclear a nivel de las fases, de las caras epiteliales, de las superficies, perdón, epiteliales, de las superficies epiteliales, entonces tenemos que tener sospecha, ¿verdad? De una lesión ya precursora de malignidad. A veces podemos presentar dificultades para gradificar una lesión intraepitelial en una metaplasia, ¿verdad? Que esto puede ser dificultoso. Y obviamente la metaplasia inmadura atípica denota una lesión escamosa intraepitelial que está asociada a la metaplasia. Entonces aquí vemos entonces esta metaplasia epidermoide o escamosa inmadura. Entonces, ¿qué dijimos que había? Primero, vemos que hay un incremento en la densidad nuclear, pero se conservan los espacios entre célula y célula. Hay atipia citológica mínima, la cromatina es fina y tiene un nucleolo visible pero no prominente. Vamos a encontrar incluso gotas de mucina en la superficie, como estas que vemos acá, por ejemplo. Y en la parte central, ese es otro criterio que no lo mencionan ahí, pero eso también hay que mencionarlo, presente epitelio glandular en la parte central. Miren este epitelio glandular. Eso nos dice que esta fue una glándula que se sustituyó por epitelio de tipo escamoso metaplásico. Ahora bien, esta es una metaplasia madura, ¿verdad? La diferencia es que la madura, pues ya encontramos un citoplasma más acidófilo, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Y aquí tenemos la inmadura, que hay que tener cuidado. Miren aquí la persistencia de las células que tienen presencia de citoplasma, ¿verdad? De forma glandular. Nuevamente, ¿verdad? La metaplasia escamosa inmadura. Miren las células, a pesar de que sí hay algunas figuras de mitosis, pero es bastante, la cromatina es un poco fina, ¿no? Ahora, algo muy importante es que además de presentar esto, miren, que es el epitelio glandular, aquí ya hay pérdida de la polaridad celular. Y aquí miren esto.
Miren este núcleo tan grande, y hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma. En otras palabras, ¿qué es esto? Esto es una metaplasia escamosa inmadura, pero que dentro de ella se está originando una lesión intraepitelial ya neoplásica. O sea que hay que tener cuidado con esto. A pesar de que algunas células son bastante blandas, hay otras que son grandes y que tienen más atipia. O sea que es una lesión mixta en este caso, una lesión de metaplasia inmadura, escamosa, asociada a una lesión intraepitelial. O sea, cuando ustedes vean eso, tienen que tener cuidado. Y obviamente le hacemos a esta lesión un P16 y está positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que esto sí es una neoplasia intraepitelial originándose en una metaplasia escamosa inmadura. Bueno, ya para ir terminando, vamos a ver dos conceptos. El primero es el concepto del fenómeno de Arias Stella. Ustedes se recordarán que el Arias Stella es un fenómeno que se da durante el embarazo. Por eso es que les menciono que en el cervix también se pueden dar estos cambios. O sea, también pueden presentarse. Entonces hay que tener cuidado que cómo definimos el fenómeno de Arias Stella en el cervix. Son cambios nucleares citoplasmáticos del epitelio que están asociados al embarazo. Recuérdense que la mayor parte de los fenómenos de Arias Stella son en el endometrio, pero algunas veces se puede ver en el cervix. Entonces a eso se refiere esto. Entonces, obviamente la etiología va a ser a la estimulación gonadotrópica. ¿Quién es el que predomina, el que produce las gonadotrofinas durante el embarazo? Pues la placenta. Entonces la placenta tiene estas gonadotrofinas que van a estimular algunas glándulas, en este caso del cervix, para producir ciertos cambios que se llaman fenómenos de Arias Stella, que fue descrito por estos dos patólogos, pero en el endometrio. En el endometrio. Sin embargo, también se puede ver en el cervix. Muy bien, importante que se ve en pacientes que están embarazados, obviamente, es muy importante, un dato muy importante. Tienen que tener estar en fase reproductiva, ¿verdad? Y algo muy importante también es que puede verse también en casos de que las pacientes usen anticonceptivos orales por mucho tiempo, entonces eso también nos puede dar eso. Como les mencioné, es más común en el endometrio gestacional, puede ocurrir en cualquier parte del tracto genital y obviamente es un problema diagnóstico en el cervix, ahí vamos a ver por qué. Tiene una presentación incidental, puede presentar cambios de un parto, puede ser cambios que después de un posparto podemos encontrar eso. No se le da tratamiento, tiene un buen pronóstico, pero lo importante es no confundirlo con adenocarcinoma. En el endometrio es muy raro que uno se confunda, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es un endometrio grávido, le hicieron un legrado uterino, en el legrado uterino vamos a ver ese fenómeno de Arias Stella en algunos casos, ahí no nos preocupa la atipia. El problema es que si le hacen una biopsia del cervix y encontramos atipia que parece glandular, podemos pensar de que puedan tratarse como una displasia, o un carcinoma in situ o como un carcinoma. Por eso es que hay que tener cuidado en estos casos. Macroscópicamente, pues no vamos a encontrar mayor cosa. A veces puede estar envuelto en un pólipo. Las rayos histológicos pueden ser usualmente focal, pueden envolver la porción de la glándula, una única glándula. O sea, puede estar una porción de una glándula. Una única glándula puede estar afectada o pueden estar afectadas un número pequeño de glándulas. A veces son confluentes. A veces puede tener un patrón micropapilar o cribiforme que nos haga tener problemas. Las células a menudo protruyen en el lumen glandular, muy importante, que le imparten un patrón de tachuela. Eso también debemos tener cuidado porque hay un carcinoma que tiene ese patrón de células en tachuela, que es el carcinoma de células claras. Hay que tener cuidado. ¿Cuáles van a ser las características citológicas? Bueno, vamos a ver que hay un espectro de cambios citoplasmáticos muy extenso. Vamos a ver que hay células que son incrementadas en tamaño con citoplasma vaculado y eosinofílico, pero obviamente se va a mantener la relación núcleo-citoplasma.
O sea que a pesar de que sean células con núcleos hipercromáticos, la relación núcleo-citoplasma se va a mantener. Vamos a encontrar que va a tener contornos nucleares irregulares y patrones cromatínicos variables, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces que el rango, vamos a ver que prácticamente las inclusiones citoplasmáticas, intranucleares, perdón, y citoplasmáticas pueden ser comunes y las figuras de mitosis son ausentes. Obviamente va a tener un bajo índice de factor de proliferación Ki67, que es MIB1, y la napsina A va a ser positiva, pero eso nos ayuda mucho. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Obviamente el adenocarcinoma in situ del cervix, que lo vamos a ver más adelante. Estos no, son los criterios, esto lo vamos a estudiar más adelante. El carcinoma de células claras, que también puede ser un diagnóstico diferencial. Y la atipia relacionada a los progestágenos, ¿verdad? Esos son los diagnósticos diferenciales de la reacción de Arias Stella. Por eso es que tengan cuidado, porque no todo lo que tiene atipia tiene cáncer, ¿sí? No todas las células que tienen atipia tienen cáncer. Y no todas los tumores que no tienen atipia son benignos. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay casos que no tienen nada de atipia y son malignos, depende de dónde los localicemos. Claro, no en el cervix, pero en glándula salival ocurre muchas veces. Por ejemplo, hay un carcinoma que se llama carcinoma de células acinares, que este carcinoma puede no tener nada de atipia y ser muy agresivo y ser maligno. O sea, hay que tener cuidado con eso. O sea que en patología los criterios dependen mucho de la localización y del contexto de toda la estructura que estamos viendo. O sea, no solo por tener hipercromasia es algo maligno, o no solo por no tener hipercromasia es benigno, no, sino que tenemos que ver el contexto de las lesiones. Muy bien, vamos a ver entonces ahora lo que es para interpretar, ¿verdad? Dice, no forma una masa, muy importante. El fenómeno de Arias Stella nunca va a formar una lesión así tumoral, ¿verdad? El espectro de la atipia nuclear es la llave para el reconocimiento. O sea que hay un espectro de la atipia nuclear que vamos a ver en fotos ahorita. La ausencia, la actividad mitótica debería ser ausente. O sea que no hay actividad mitótica. Y a menudo es positivo para la napsina A. La napsina A la usamos mucho en cáncer de pulmón, pero también la podemos usar en casos de fenómeno de Arias Stella. Muy bien, entonces aquí tenemos una reacción de Arias Stella. Miren qué atipia tiene. Pero obviamente no están afectadas todas las glándulas, sino solo algunas. ¿Verdad? O sea, vemos que hay hipercromasia nuclear, hay proyecciones papilares hacia el lumen, ¿verdad? Pero esto puede uno llamarle adenocarcinoma fácilmente, ¿verdad? Por eso tenemos que saber el contexto de la paciente. A pesar de que tiene áreas micropapilares, a pesar de que tiene células en tachuela, y entonces esto es fenómeno de Arias Stella, pero es focal. O sea, es muy importante, no forma una masa, es focal, se ven glándulas bastante bien definidas. Miren acá, por ejemplo, miren estas inclusiones, que tienen esas pseudoinclusiones, en la reacción de Arias Stella, que tiene esas pseudoinclusiones. Y eso no lo vamos a encontrar en otro tipo de cáncer del cervix. Hablando del cervix, porque en otros cánceres sí los encontramos. Por ejemplo, el carcinoma papilar del tiroides, la característica es tener estas pseudoinclusiones, ¿no? Pero aquí no, aquí tenemos en Arias Stella, pues tenemos esas inclusiones que nos ayudan a decir que no son malignas estas células. Por otro lado, este es un adenocarcinoma endocervical, que este sí es maligno. Entonces, miren esta figura de mitosis, totalmente diferente al otro, ¿no? Bueno, el otro es totalmente, si ustedes se dan cuenta, vamos a regresar a esto. Es un patrón hipersecretor de embarazo, solo que con atipia nuclear. En cambio, este no tiene ningún tipo de contorno, miren. Y es totalmente agresivo. Y vemos que los núcleos están totalmente estratificados. Miren, desde aquí no se ve esta estratificación. Este es un carcinoma de células claras, ¿verdad? Que obviamente no tiene tanta atipia, pero tiene mucha célula clara. Pero una característica importante es que este tiene figuras de mitosis y obviamente forma una tumoración.
y forma invasión al estroma, que es algo muy importante. Obviamente en estos casos tal vez sí necesitamos vacinar. Obviamente si tenemos una paciente jovencita que ha estado embarazada y tenemos esta lesión así como esta, pues sí, bueno, tenemos que ver el contexto también del paciente. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la decidua o deciduosis. La deciduosis, creo que se está por la definitiva del término, pero se llama deciduosis. La deciduosis es presencia de decidua en el cérvix. Recuérdense que la decidua es el cambio del estroma del endometrio durante el embarazo. Pero en estos casos puede haber estroma decidual en el estroma del cérvix. O sea, se va a parecer mucho a lo que vemos en el endometrio. Es una transformación de las células estromales del cérvix que responden a los estímulos hormonales como la progesterona. En 10 al 34% de todos los embarazos puede haber deciduosis. ¿Dónde puede haber deciduosis? Cuidado, en cérvix, en vagina, en ovario, en el omento, en el apéndice, en el peritoneo y en los ganglios linfáticos que son separadísimos. Vamos a encontrar eso, ¿verdad? Obviamente va a tiene que tener historia de embarazo, definitivamente, y va a resolver al ya tener el parto. Bueno, la apariencia va a ser plana, focal, va a aparecer, algunas veces van a aparecer tumores y algunas veces van a aparecer de forma ulcerada. Entonces, esta decidua sí nos puede dar problemas, pero obviamente cuando la veamos al microscopio, ahí sí ya no hay ningún problema. ¿Cuáles van a ser las características histológicas de la deciduosis? Bueno, vamos a encontrar que van a haber células estromales con abundante citoplasma anfofílico y algunas veces vaculado, citoplasma, algunas veces el citoplasma puede tener un aspecto de células en anillo de sello, ¿verdad? Parecido, obviamente no va a poner la tipia celular de las células malignas en anillo de sello. Va a estar formando áreas de, no, por favor no vayan a poner nunca en un reporte de patología en la decidua se ven células en anillo de sello, no van a poner eso, ¿no? Porque les van a pedir las láminas y van a decir, ¿qué hay ahí? Entonces hay que tener cuidado también al redactar los informes, aunque los libros digan que se describen esas células, hay que tener cuidado de qué poner en los informes porque puede traer controversia, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cosa vamos a ver? Vamos a encontrar que puede ser focal o difusa, una variable cantidad de infiltrado inflamatorio, puede haber cambios mixoides, también muy importante. Vamos a ver que podemos encontrar que el epitelio escamoso que está suprayacente puede ser reactivo. Vamos a encontrar hemosiderina, obviamente, ¿verdad? Porque es parte del contexto de las hemorragias que pueden haber, o un pigmento de lipofuscina. Pero las características citológicas son más importantes. Son núcleos pequeños, redondeados, vesiculosos, con un nucleolo muy pequeño que no es prominente y ocasionales vamos a encontrar incremento en el tamaño nuclear en los cambios en anillo de sello. Muy bien. Otros cambios que son asociados con el embarazo, como ya vimos, la hiperplasia de glándulas endocervicales y la reacción de Ehlers Stella. La inmunistoquímica en la decidosis va a ser positivo para CD10, pero la citocreatina y EMA van a ser negativos porque recuérdense que son células del estroma y no son células del epitelio. La citología, bueno, vamos a encontrar agregados de células que de paniculado con citoplasma, que puede ser acidófilo, anfofílico, la pusieron acá por implantación de paniculado, uno los ve acidófilos, o sea, rojizos, ¿no? O rosados. Y finalmente granular, ¿verdad? Obviamente los diagnósticos diferenciales no debería darnos problema, pero algunos les pueden dar problema, como llamarle carcinoma escamoso, llamarle un tumor del citoplacentario, llamarles un carcinoma de células de anillo del sello, que tengan cuidado, y llamarles también inflamación granulomatosa. Lo vamos a ver, miren, ahí está. Esta es una deciduosis. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando ustedes vean, estén en su práctica ahorita que están viendo y estén viendo abortos legrados, que se les fije la decidua. Esto es muy importante que en su práctica ustedes empiecen a ver la decidua y vean la decidua y la sigan viendo, porque eso es lo que más llega a los hospitales, los legrados. Entonces, la decidua tiene estas células que son citoplasma acidófilos, núcleos redondeados y pequeños, ¿verdad? Miren todo esto, aquí están las glándulas endometriales que están
con un patrón hipersecretor, hay hemorragia, por eso es que hay hemosiderina y glifobuchina. Entonces, vamos a entonces a ver también la presencia de infiltrado inflamatorio. Entonces, esto es decidua o cambio decidual del estroma del cervix, ¿verdad? Eso es muy raro, pero está frecuente. Miren, estas células no tienen atipia, no tienen figuras de mitosis, son pequeñas, ¿verdad? Y el citoplasma es rosadito o incluso rosado, pero con un cierto tinte basofílico, ¿no? Lo que le llaman a algunos de ellos anfofílico, ¿verdad? Miren acá, por ejemplo, el deciduo. Perdón, esto no es decidua. Si ustedes se dan cuenta, aquí cambió. Miren la diferencia, solo para que... Es muy importante. Miren este esquema. Esta es la decidua. Pero acá no. Aquí ya vemos que hay atipia y hay nucleolos. Ya vemos que los núcleos son vesiculosos. Ya vemos que son sólidos. O sea, totalmente diferente a esto. ¿Ven? Esto es decidua. Esto que es un carcinoma, ¿verdad? Que puede, en algunos casos, se puede confundir. Hay que tener cuidado. Pero obviamente, miren, estos nucleolos tan inmensos no se pueden comparar con la decidua que ya vimos, ¿verdad? O sea, no, esto es un carcinoma. Tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad? Vemos acá también, ¿esto qué es? Este es un tumor del sitio placentario, que algunos lo pueden confundir con deciduosis, pero no. Estas son células del tromboblasto. Miren, la diferencia es que tienen más atipia y obviamente están infiltrando. Es otra característica, infiltran, ¿verdad? Infiltran totalmente. Estos casos más difíciles, pero sí, algunas de estas células pueden ser pleomórficas y eso es pura célula del tromboblasto. No es decidua, son células del tromboblasto. Muy bien, yo creo que esta es una clase un poco, fue un poco larga, pero yo creo que es importante que tengamos en mente esto. ¿Verdad? Entonces, vamos a permitir un segundito. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, duda con respecto a esta clase. Si no, pues lo dejamos por acá. Y nos vemos el día miércoles. Nos va a mandar ya cuál va a ser la clase que vamos a tener el día miércoles. Si no tenemos clase de patología especial, pues seguiremos con este tema, ¿verdad? Si no, pues como habíamos anunciado, iniciaríamos viendo lo que es patología renal médica, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la histología normal del riñón y después vamos a entrar ya a hablar un poco de las biopsias renales. No sé si alguien quisiera agregar algo o alguna pregunta o duda. ¿No? ¿Ninguno? Muy bien, entonces vamos a pedirles que se puedan quedar los residentes que están, bueno, ya no son residentes, son los que están haciendo el PS ahorita, y que se queden un momentito, ¿verdad? Junto con el doctor Alejandro Florian, que se puedan quedar para poder entonces tener la plática que tenemos mencionado, ¿verdad? Muchas gracias por todo y les deseo una feliz noche y que por favor estudien la clase que nos la vamos a estar enviando prontamente, ¿verdad? Muchísimas gracias.